Los líderes judíos conocían esas profecías, pero no entendían. O por lo menos ellos esperaban a un libertador, a un Mesías guerrero, para libertarlos del poder romano y devolverles el poderío que Israel había tenido en el Antiguo Testamento. Pero en ningún momento las profecías anunciaban la llegada de un rey guerrero, sino que anunciaban la llegada de un Mesías salvador del pecado. Por eso es que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las señales, obras y prodigios que el Señor Jesucristo desarrolló mientras cumplía su ministerio en esta tierra. Todas estas señales y prodigios evidenciaban o testificaban acerca de su divinidad. Leo Juan 36 al 38. Mira lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creísteis. ¿Te das cuenta que aquí el Señor Jesucristo menciona sus milagros? La multiplicación de los panes, que resucitó cadáveres, que abrió los ojos de los ciegos, que hizo andar paralíticos. El Señor Jesús muestra que todas esas acciones maravillosas eran una evidencia de que Él había sido enviado por el Padre. Eran una evidencia de que Él era el Dios hecho carne para salvar al ser humano del pecado. Pero es que la gente no le creía. La gente estudiaba las profecías, pero las estudiaba así por alto, por fuera, o buscando detalles, fechas, días, esto, aquello. Pero no buscaba en las profecías al Señor Jesucristo. Resultado, el Señor estaba andando entre ellos, caminando entre ellos. Pero ellos no tenían la capacidad de verlo como el Mesías. Ahora, el versículo 38 dice algo que me impresiona. Dice, nunca habéis oído la voz de Dios, nunca. Nunca habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creísteis. ¿Quién es aquel que el Padre envió? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La palabra, el Logos. Pero ellos dicen, Jesús les dijo, ustedes no tienen la palabra de Dios en su corazón. Y si Jesucristo era la palabra, Jesús les está diciendo, ustedes no me tienen a mí en su corazón. Quiere decir, entre ustedes y yo no existe una relación de amor, de compañerismo. No hay comunión entre ustedes y yo. Pero ustedes estudian las profecías, pero no me encuentran en las profecías, porque solo encuentran detalles que no significan mucha cosa. Porque ustedes buscan detalles, no me buscan a mí. Y esto es tremendo, querido. Y en la segunda parte vamos a ver que el Señor Jesucristo intensifica esta enseñanza al hablar aquí de la autoridad de las Escrituras. Leo lo que dice Juan 5, 39, 40, 46 y 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante, escudriñad. Estudia con ahínco, estudia con minuciosidad, estudia con reflexión, con meditación, con detenimiento. No leas, no. Estudia pensando. Estudia clamando a Dios para que Él te ilumine, te ayude a entender. Estudia las Escrituras. Porque
a vosotros os parece que en ellas, en las enseñanzas bíblicas, encontraréis la vida eterna. ¿Por qué? ¿Quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo. ¿No dijo, yo soy el pan de vida? ¿No había dicho, yo soy el agua de vida? ¿No dijo, el que bebe de mí nunca más tendrá sed? Él es la vida eterna. Pero los judíos, cuando estudiaban las Escrituras, no buscaban al Señor Jesucristo y por lo tanto no encontraban la vida eterna. Y Jesús termina ese versículo diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Sigo leyendo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está claro la idea. Ustedes leen a Moisés, pero no me encuentran. Porque buscan reglamentos, el ceremonial, el ritual, pero no me buscan a mí. Porque si me buscasen, me encontraríais, pero no me buscan. Ahora, olvidémonos del pueblo judío y pensemos en nosotros. Cuando tú abres la Biblia, ¿la abres para buscar a Jesús o para buscar otras cosas? Cuando abres la palabra de Dios, ¿la abres para encontrar a Jesús y vivir con Él una vida de comunión? ¿O para buscar argumentos, para discutir o para probar a los otros que están equivocados? ¿Qué es lo que buscas en la palabra de Dios? Es por eso que toda predicación, no importa el tema que tú prediques, puedes predicar del diezmo, del estado de los muertos, de la profecía, lo que tú quieras, pero el centro tiene que ser Jesucristo, porque la Biblia es el libro del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Cordero aparece en el Génesis y aparece en el Apocalipsis. Y cada página de la Biblia está bañada de la sangre del Cordero. Busca a Jesús. Vive con Él una experiencia personal de amor. Él va a revolucionar tu vida. Él le va a dar sentido a tu vida. Cuando tú vas a la Biblia buscando a encontrarte con el Señor Jesucristo, en las noches ya no tienes miedo. Ya no tienes falta de sueño. Cierras los ojos y hablas con Jesucristo como si estuviera a tu lado y de repente ya estás durmiendo hasta el día siguiente. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti ha confiado mi alma. Pero para eso Jesucristo tiene que ser una realidad en tu vida. Cuando vas a buscar empleo, no vayas solo, ve con Jesucristo. Que Él te acompañe. Cuando estás siendo entrevistado para el empleo, ten la conciencia de que Jesús está a tu lado, tú no estás solo. Y cuando llega un momento en que quieres airarte y sacar el hombre viejo de tu corazón, recuérdate que Jesucristo está a tu lado, míralo y vas a tener vergüenza de decir lo que querías decir o de pensar lo que querías pensar. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de la primera parte de las profecías acerca de Jesucristo que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1:23 encontramos el versículo que dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Esas fueron palabras de Juan, hablando de su misión como preparador del camino para el Mesías. Pero esas mismas palabras estaban ya registradas y profetizadas en Isaías 40, versículo 3. No voy a leer ahora, pero ahí están. Otro ejemplo, Juan 2, 16 y 17. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Cuándo se acordaron de estas palabras? Cuando Jesús estaba limpiando el templo de los mercaderes, cuando Jesús estaba poniendo orden en la casa de Dios. Al ver lo que Jesús estaba haciendo, entonces los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que el celo de la casa del Padre consumía la vida del Hijo. Y eso estaba en el Salmo 69, versículo 9.
O sea, esa fue otra profecía del Antiguo Testamento que se cumplió durante el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quieres ver otra? Juan 7:38. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que estas son palabras del Señor Jesucristo durante la Pascua, en el último día de la fiesta, cuando habló del agua de la vida. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado eso. ¿En qué parte? En Jeremías capítulo 2, versículo 13. Otra más, Juan 19:36. Dice el texto: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Qué cosas sucedieron? Es que cuando Jesús murió y bajaron su cadáver, los guardias se repartieron las vestiduras de Cristo, pero no quebraron sus huesos como era costumbre. ¿Pero por qué? Para que la Escritura se cumpliese, porque ya había sido profetizado que los huesos del Mesías no serían quebrados. ¿Y dónde estaba eso? En Números 9:12. O sea, muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida y en el misterio del Señor Jesucristo. Y en la cuarta parte de este estudio continuamos viendo algunas de esas profecías. Por ejemplo, Juan 12, versículo 13, dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto sucedió el domingo en que el Señor Jesucristo entró, la última semana de su ministerio en esta tierra, porque al final de semana ya sería crucificado, pero el domingo entró montado en un pollino y la gente lo aclamaba: Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Solo que esas palabras que la multitud clamaba ya estaban registradas en el Salmo 118, versículo 26. Otra profecía más que se cumplió. ¿Quieres ver una más? Juan 12, 14 y 15. Dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y dónde estaba escrito eso? En Zacarías 9:9. Tú ves cómo al pie de la letra se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento que se referían al ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Esto es coincidencia? No. Esto simplemente muestra que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que anunciasen desde el Antiguo Testamento la llegada del Mesías a esta tierra. Otra profecía más, Juan capítulo 13, versículo 18. El Señor Jesús dice: no hablo de todos vosotros. Y esto es por la ocasión de la Santa Cena, la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando Judas, que lo iba a traicionar, estaba presente también participando de la cena. Entonces Jesús dijo: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Y qué estaba Jesús mencionando? El Salmo 41, versículo 9, donde se registran estas palabras anunciando la traición de Judas. Oh querido, es admirable el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida del Señor Jesucristo. Juan 19:37 menciona otra de ellas. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron? Al Señor Jesucristo. Lo mirarán. Y esas palabras estaban registradas en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Ahora mi pregunta es, si las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús se cumplieron,
Las profecías que se refieren a la segunda venida de Cristo y que básicamente están en Daniel y Apocalipsis, ¿crees que no se van a cumplir? Claro que se van a cumplir. Entonces, estas profecías que estamos estudiando esta semana deberían confirmar en nosotros la seguridad de que así como el Señor Jesucristo vino por primera vez a esta tierra para morir en la cruz del Calvario, vendrá por segunda vez, en breve, muy pronto, pero ya no para morir. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevar consigo a todos los que creyeron en Él. La palabra clave es creer. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees en estas promesas? Llegamos al fin de este estudio hablando de gente que no tenía la capacidad de creer o de ver la divinidad de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 8, 14, 15 y 23. Leo. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dos pensamientos. Jesús era consciente de quién era. Yo sé quién soy. Yo he venido de arriba, yo he venido del cielo. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Mis ojos no miran a este mundo. Yo estoy circunstancialmente en este mundo. Yo he venido a pagar por la culpa del pecado de los seres humanos. Y lo hago con amor y lo hago voluntariamente. Yo sé quién soy. Pero ustedes no pueden entender quién soy. No pueden entender mi obra redentora por un simple motivo. Ustedes son de abajo, ustedes son de la tierra. Ustedes solo tienen la capacidad de ver las cosas de esta tierra, mi dinero, mi empleo, mi casa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi trabajo. No tienen la capacidad de mirar más allá de las cosas periféricas. Pero el mundo, aunque ustedes mientras transiten en esta tierra necesiten de cosas materiales, la vida no es solo eso, la vida es más que eso. Y querido, yo me siento emocionado porque hoy domingo subieron esta lección al aire y tú estás ya escuchando y pensando, ¿por qué? Porque para ti también la vida no es solo las cosas materiales. Tú estás buscando valores espirituales. ¿Y por qué? Porque aunque naciste de la carne, ya no eres simplemente un ser humano de la carne que vive para la carne. Eres un ser humano transformado por el Espíritu de Jesús. Y que aunque estás en este mundo, no eres de este mundo. Porque tu ciudadanía está en el cielo. Y en poco tiempo el Señor Jesús viene. En otras palabras, nuestro abogado. Es gracias a Él que nosotros podemos aproximarnos, llegar al Padre. Entonces vamos a ver la figura del sumo sacerdote en los salmos. Muchos de los salmos hablan del santuario. El santuario se menciona en muchos salmos. Y claro, si se habla de los salmos, pues se está hablando del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo habita en el santuario y el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Quiere decir, en el santuario quien oficia es el sacerdote. En el día de la expiación, el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote y los sacerdotes eran apenas símbolos del Señor Jesucristo. Es porque Cristo vino al mundo que hoy ya no necesitamos el ceremonial del santuario, porque Cristo, el sumo sacerdote, Cristo el Cordero, ya es realidad, ya vino, ya vivió entre nosotros, ya murió por nosotros y ya fue al cielo para servirnos
intercesor, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya vino, ya vivió entre nosotros y ya regresó al cielo y ahora ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Pero vamos a ver esta figura en el Salmo 122, vamos a leer los versículos 1, 4 y 10. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Voy a parar aquí para comentar lo siguiente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. Hay alegría en el corazón de aquellos que van a la casa del Señor. A la casa del Señor tú puedes entrar cargado de luchas, de dificultades, problemas. Pero cuando te olvidas un poco de ti mismo, te olvidas de tus problemas y vas a la casa de Dios a alabar el nombre de Dios, esa alabanza a Dios, ese reconocimiento de que Dios es tan grande y sublime, hace que la carga que tú cargabas al entrar desaparezca. Cuando sales del templo, no acabaron tus problemas, pero acabó tu duda, tu desconfianza, tu fragilidad. Ahora sales sintiéndote fuerte, no por tus fuerzas, sino porque tienes un Dios todopoderoso y fuerte. Sigo leyendo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y allá subieron las tribus de Jehová. Siempre que vas a la iglesia de Dios, a la casa de Dios, el pueblo de Israel iba al santuario. Siempre que vas a la casa de Dios, tú subes, nunca bajas. Aunque la casa de Dios esté en el valle y tú vivas en la montaña y tengas que descender al valle físicamente, siempre que tú vas a la casa del Señor subes. Sigo leyendo. Y allá subieron las tribus de Jehová, porque conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se va a la casa de Dios para alabar el nombre de Jehová. Qué pena que hoy día muchas veces se predica que hay que ir a la casa de Jehová para que Jehová resuelva nuestros problemas. Yo no digo que Jehová no esté dispuesto a resolver tus problemas. Dios es tu Padre de amor. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú sufres antes que se lo pidas. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere resolver tus problemas, pero cuando vayas al templo, aunque tengas problemas, ve con la actitud de alabar a Dios, de adorar a Dios, y tú vas a ver que el resultado es que cuando salgas, vuelvo a repetir, tus problemas pueden no haber acabado, pero tu actitud cambió, y ese es el primer paso hacia la victoria. Sigo leyendo el texto. Porque allá están las sillas del juicio. En el templo, en el santuario en Israel, cuando la gente entraba al santuario, allá estaban las sillas del juicio. Cada vez que tú piensas en juicio, porque sigo leyendo el texto, dice, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Juicio se relaciona con una corte, con Dios. Es interesante que nosotros, como pueblo de Dios, hemos recibido la misión de proclamar el mensaje de los tres ángeles. ¿Y en qué consiste el mensaje de los tres ángeles? Simplemente anunciar las buenas nuevas del Evangelio en el contexto del juicio. Cada vez que tú vas al templo, debes recordarte que un día nosotros los seres humanos tendremos que dar cuenta de nuestras actitudes. Cada vez que vayas a la casa de Dios, debes recordar que en este momento estamos siendo juzgados. Pero no debes desesperarte, porque tu abogado, tu sumo sacerdote, es el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Resumiendo esta primera parte, debemos recordar algunos puntos de la lectura del texto. Primero, la casa de Jehová es el santuario. Hablando de Israel en aquellos tiempos, la casa de Jehová era el santuario para ellos. Segundo, el santuario de la tierra de Israel fue construido siguiendo el modelo del santuario celestial. Y eso lo dice claramente Pablo en la epístola a los Hebreos. En tercer lugar, en el santuario estaba el trono de Dios. En cuarto lugar, el trono significa juicio. Y finalmente,
No hay juicio sin intercesor. No puede haber juicio sin abogado defensor. Jesús es tu defensor, es tu sumo sacerdote. Es por eso que no tienes que temer de nada. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de En el monte Sión. Aquí veremos que nadie entrará al santo monte de Dios por méritos humanos. Para esto voy a leer dos textos. El primero, Salmos 15, 1 y 2. Tiene una pregunta. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tus montes santo? En otras palabras, Señor, ¿quién llegará a tu presencia? Y el salmista responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, ¿qué ser humano anda en integridad? ¿Sabes de dónde viene la palabra integridad? De la palabra entero. Si le quitas 1 milímetro ya no está entero, ya está incompleto, ya falta 1 milímetro. Entero es entero. ¿Quién entrará a la presencia de Jehová? El entero, el íntegro. Yo me pregunto, ¿mi vida es íntegra o falta? ¿Tu vida es íntegra o falta? ¿Quién entrará a la presencia de Dios? El entero, el íntegro, el que hace justicia. ¿Nuestras obras son obras de justicia? Son obras artesanales humanas. Por eso la respuesta la tiene Apocalipsis 14, 1. Dice así, después miré y he aquí el Cordero, aquí aparece el Cordero, el Señor Jesucristo. He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí? Ahora en el monte Sión, en la presencia de Dios, aquí está el Cordero, Jesucristo. Y con él 144,000. No voy a explicar esto, pero los 144,000 son un símbolo de los redimidos que estarán vivos cuando Cristo vuelva. ¿Por qué es un número simbólico? Porque el Cordero también es un símbolo. El Cordero es símbolo del Señor Jesucristo. Los 144,000 de los que creyeron en Jesucristo. ¿Y dónde están? En el monte Sión. No en el monte Sión de aquí, de esta tierra, sino en la presencia de Dios. ¿Y por qué están en la presencia de Dios? Sigo leyendo Apocalipsis. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Interesante, el nombre. Esos 144,000, esos cristianos, esos redimidos, esos que siguieron al Cordero, porque si tú sigues leyendo los versículos del capítulo 14 Apocalipsis, vas a ver que la característica de esos redimidos es que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Si los seguirán en la eternidad es porque aprendieron a seguirlo en esta tierra. Pero esos están en el monte Sión, en la presencia de Dios con Cristo, gracias a Cristo, porque tienen escrito el nombre del Cordero, de Jesucristo, y el nombre de Dios, del Padre, aquí en la frente. Ahora, no quiere decir que tienes que escribirte la palabra Dios en la piel, porque el nombre de una persona en la Biblia simboliza su carácter. O sea, estas personas que están en la presencia de Dios es porque están reflejando el carácter de Jesucristo. Así como Adán y Eva reflejaron el carácter de Jesucristo cuando salieron de las manos de Dios. Después, con el tiempo, con la entrada del pecado, ese carácter se deterioró. Hoy día tenemos que reflejar el carácter de Jesucristo. Y solo podemos hacerlo en la medida en que sigamos al Cordero, en que caminemos con el Cordero, en que no nos separemos del Señor Jesucristo.
¿Y cómo se camina con Jesucristo? No es algo romántico. Es estudiar la Biblia todos los días, es buscar a Dios en oración todos los días y es traer una persona para Jesucristo. Cuando tú haces eso, estás caminando con el Cordero, caminando con Jesús, y el resultado es que vas a reflejar el carácter de Jesucristo. O sea, el nombre de Jesucristo va a estar escrito en tu frente. Y como recompensa final, como gracia maravillosa, misericordiosa de Dios, estarás en la presencia del Padre. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La ley en nuestro corazón. Y aquí veremos que la gracia redentora de Jesucristo te lleva de manera natural a andar en los caminos de Dios, a seguir sus consejos, a guardar sus mandamientos. No para que ganes la salvación, sino como resultado de la gracia redentora que ya te alcanzó, te limpió, te transformó. Leamos Salmos 119, 55 y 56. Dice así: me acordé en la noche de tu nombre. Tu nombre. El nombre representa a la persona. En la Biblia el nombre es el carácter de la persona. Me acordé en la noche. A veces nosotros nos acostamos y en la noche andamos pensando tonterías antes de que venga el sueño. Y el salmista dice: me acordé de tu nombre en la noche, de tu carácter, de cómo eres tú. Comencé a pensar en tu misericordia, en tu santidad. Me acordé, sigo leyendo el texto, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Querido, la obediencia a los eternos principios de la ley de Dios son resultado de tu meditación en el amor de Dios de día y de noche. Por favor, no intentes guardar mandamientos si Cristo no es el centro de tu experiencia, porque eso sería la mayor tontería de querer ganar la salvación por la obediencia humana. Pero por favor también, no te atrevas a decir que Jesús es el centro de tu vida y que tú meditas en Él de día y de noche, si no guardas sus mandamientos. Eso es lo que el salmista está diciendo. Me acordé de tu nombre en la noche, Señor, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, la ley no es algo que tienes que tener escrito ahí en la pared para recordarte de día y de noche lo que la ley dice. Puedes tenerla sin problema ninguno, pero mira lo que dice Hebreos 10, 16 y 17. Leo. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Interesante, aquí Hebreos está hablando del nuevo pacto, no del antiguo pacto, donde el hombre pensaba que por obedecer se salvaba. Este es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto Dios habla de nunca más me acordaré de sus pecados, no me acordaré más de sus transgresiones. Estás perdonado por la gracia de Jesucristo. Pero la ley no desaparece, solo que deja de estar en la pared escrita y ahora Dios mismo escribe la ley en tu corazón para que obedezcas toda la ley. Pero esa obediencia ya no es porque quieres ser salvo. Esa obediencia es porque has sido salvo por la gracia maravillosa de Cristo. Qué extraordinario pensamiento este. Vamos a la cuarta parte, hablando del Salmo 5. Es interesante este salmo, porque este salmo enseña que solo entrarán al cielo los perfectos de carácter. Pero que esta perfección es el resultado de la misericordia divina y no del esfuerzo humano. Entonces leo los versículos 3, 4, 7 y 8 y voy a comentar un poco. Dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz,
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Lo primero no es querer obedecer, querer ser bueno, querer cumplir normas. Lo primero es, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sigo leyendo el texto. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Paro aquí para comentar. Quiere decir que cuando tú lo buscas de mañana, cuando tú clamas a Dios de mañana, cuando tú no inicias las actividades del día sin pasar un tiempo con Dios, lo primero que entiendes es que en Dios no hay maldad. Al lado de Dios no habita el pecado. No puedes caminar por la vida pensando que Dios te ama y tú lo amas y puedes continuar haciendo lo que quieras en la vida. No. Tú entiendes que en Dios no hay maldad, que el malo no habitará junto a Dios. Sigo leyendo el texto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es por la misericordia divina. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame. ¿Cómo es que Dios te va a guiar? Guíame. Es la oración del salmista. Guíame. Pues a través de su palabra, a través de sus instrucciones, a través de sus consejos, que todos ellos están resumidos en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Por eso dice, guíame. Tú has sido salvado por la misericordia de Dios. Has sido lavado por la gracia divina. Has alcanzado la salvación en Cristo. Entonces dile, guíame. Y al guiarte, pues Dios te va a dar su palabra y te va a dar, en resumen de su palabra, sus 10 mandamientos, su santa ley. Sigo leyendo. Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando Dios es el centro de tu experiencia cristiana, tu clamor es, Señor, endereza mis caminos. Tú puedes haber caminado por caminos tuertos, torcidos, caído en el abismo, en fin. Tú no te preocupes por lo que has hecho en tu vida pasada. Tú no conocías a Cristo. Al mal llamabas bien, al bien llamabas mal. Pasabas noches haciendo tonterías en tu vida. Pero no te preocupes por eso porque es pasado. Ahora has conocido a Cristo, has aceptado a Cristo. Suplica al Señor, endereza mis veredas, endereza mis caminos. Guíame. Ahí viene el Señor y te guía. Si un día tú llegarás a la casa del Padre, o yo, es solo por la misericordia divina, pero porque nos dejamos guiar por el pastor. Llegamos al fin de este estudio hablando de enseña a los transgresores tu camino. Y aquí veremos que la proclamación final del Evangelio no será una acción humana, sino que Dios cumplirá su misión a través de los agentes humanos, reflejando su carácter en la vida de ellos. Entonces, con esto en mente, leo Salmos 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria. Proclamad entre las naciones su gloria. Es interesante. Cuando Jesús se fue al cielo, le dijo a sus discípulos, por tanto, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solo que Jesús estaba repitiendo lo que el pueblo de Dios había aprendido en el Antiguo Testamento. Porque en este salmo, mira lo que dice, proclamad entre las naciones su gloria. ¿Qué es la gloria? Es el carácter de Jesucristo. ¿Qué es su gloria? Es las buenas nuevas del maravilloso amor de Jesucristo que salva al hombre. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Después viene Apocalipsis 14, donde Dios le dice, Dios levanta un pueblo, vi volar en medio del cielo otro ángel para predicar el evangelio eterno, la gloria eterna de Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después viene Isaías capítulo 61 al 3, en el Antiguo Testamento,
Dios ya le decía a su pueblo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y ahora leo un texto final para que entiendas todo lo que estoy diciendo. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El cuarto ángel de Apocalipsis 18 es el poder del Espíritu Santo. Y entonces la gloria de Dios será vista en el mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo? El carácter de Jesucristo será visto por el mundo entero. ¿Pero cómo? A través de la vida de los cristianos. Porque los cristianos habrán llegado a reflejar el carácter de Jesucristo. Esto no se trata de teoría, esto no se trata de simple doctrina. Esto no se trata solo de enseñar que esto es verdad y esto es mentira. Todo eso puede formar parte porque la verdad es la verdad. Pero esto se trata más de vivir el evangelio y no solo hablarlo. El carácter de la persona tiene que ser un carácter tal que las naciones que no conocen a Dios se pregunten, ¿qué tiene este pueblo? Reflejar la gloria de Dios en la mirada, en el rostro, en las palabras, en las actitudes, en las reacciones cuando las personas parecen ser injustas contra nosotros. El carácter de Jesucristo. Tú eres un agente del amor de Dios. Tú eres un instrumento para reflejar el carácter de Dios al mundo. Entonces, el evangelio. No hay nada que la oración no sea capaz de resolver. Porque cuando te diriges a Dios, pues en la comunión con Jesús, la fuerza de Jesús se apodera de tu corazón. Y tú no temes de las ondas, de los vientos contrarios, de la oscuridad. El Señor Jesucristo expulsa el temor, el miedo de tu corazón y ahora renovado en su poder eres capaz de andar por encima de las olas del mar. Ora, no te canses de orar. Vamos al estudio número 8. Para el 24 de agosto del año 2024. El título de la lección es Instruyendo a los discípulos, parte 2. Porque las instrucciones de Jesús empezaron la semana pasada, ¿te acuerdas? Los discípulos solo tenían conciencia de sus problemas periféricos, o sea, de los problemas de esta tierra, materiales. Creían que Jesús era el libertador que los iba a librar del yugo esclavizador de Roma. Y Jesús tuvo la misión de hacerles entender que Él no había venido para resolverles los problemas periféricos, sino principalmente el problema básico, que es el problema del pecado. Jesús era el Mesías libertador del pecado, no era solo de los problemas que el instinto humano puede captar. Bueno, entonces el propósito de la lección de esta semana es seguir presentando importantes enseñanzas del Señor Jesucristo a sus seguidores, a sus discípulos que somos nosotros, particularmente en nuestra experiencia mientras caminamos hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. El Señor Jesús nos da esta semana instrucciones con relación al matrimonio, a los hijos, a la administración del dinero, a las riquezas, en fin. Vamos al primer subtítulo, el plan de Dios para el matrimonio. Comenzaré diciendo que el divorcio es extraño al plan divino. El divorcio existe por la dureza del corazón humano, no porque en el plan original de Dios para una pareja haya figurado alguna vez que si no se entienden, se separen. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 10, versículos 2 al 8, dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esta
frase es clave para tentarle. Esta pregunta los fariseos le hicieron de propósito, para hacer caer al Señor Jesucristo. Entonces esperaron la respuesta para ver qué es lo que dice, para atraparlo, para acusarlo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, si era lícito divorciarse. Él, el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta ocasión, el Señor Jesucristo les recordó a los fariseos Génesis 1:27 y Génesis 2:24, donde habla de cómo Dios juntó a la primera pareja el primer día. Cuando Dios, Génesis 1:27 dice que cuando Dios creó al ser humano, dice así el texto, y creó Dios al hombre, al ser humano. En hebreo dice, creó Dios al Hadán. Varón y hembra los creó. Zakar, varón, Nekevá, hembra. O sea, en la idea original de Dios, el ser humano completo, el Hadán, estaba formado por dos partes. Un Zakar, un hombre, y un Nekevá, una mujer. Un Zakar solo no es un ser humano completo. Y un Nekevá sola no es un ser humano completo. Ahora, juntos forman un ser humano completo. Este plan original de Dios, lógicamente que con la entrada del pecado se alteró. Hoy día muchas veces es mejor que un hombre quede solo para toda su vida, o que una mujer también. Bueno, esos son asuntos, detalles en los cuales yo no quiero entrar. Pero el plan de Dios original se alteró. Pero en la mente de Dios, esposo y esposa tendrían que formar una unidad, no solo unidad física, sino una unidad mental y emocional. Dios los juntó, entonces que el ser humano no se atreva a separarlo. Ahora, a medida que el tiempo corrió, por la dureza del corazón humano, por la entrada del pecado, por la desobediencia, por la terquedad humana y porque entró el adulterio, la infidelidad, en fin, en el pueblo de Israel se aceptó que en caso de infidelidad hubiera divorcio. Pero los fariseos ahora acusaron a Jesucristo, o le preguntaron a Jesucristo en público si era lícito el divorcio. Pero lo hicieron con el propósito de hacerlo caer, porque Jesús estaba en el área donde estaba un gobernador tirano que estaba en adulterio con la con la esposa de su hermano. Y entonces los fariseos querían ver qué va a decir Jesús para poder acusarlo delante de la autoridad. Interesante la astucia de ellos para hacer caer a Jesús. Pero Jesús entonces supo esquivar la pregunta capciosa de ellos, llevándolos al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿por qué me preguntan? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? Y ellos dijeron, bueno, él aprueba el matrimonio. Entonces él dijo, pero él aprueba por la dureza del corazón humano, porque en el plan original de Dios no era eso. ¿Sabe, querido? El amor no es sentimiento, el amor es un principio. Es interesante que cuando dos jóvenes se casan, pues están jóvenes en la plenitud de la vida, ambos están bonitos, con la piel lozana, juventud, en fin, en forma. Pero ¿qué pasa? Los años pasan.
La mujer tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, se desgasta, a veces pierde la forma bonita de una joven de 20 años. ¿Y qué pasa con el hombre? 20 años después dice, mi amor se acabó, voy a buscar otra esposa. ¿Cómo que el amor se acabó? El amor no se acaba. Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor no se acaba. Se acaba la pasión, se acaba el sentimiento, pero amor, el amor que debe unir a una pareja, no es sentimiento, el amor es un principio y el principio no acaba. Amo a mi esposa como ella es. La amo joven, la amo en mediana edad y la amo en la senectud de la vida, así como ella a mí. Ese es el plan divino para las familias. Ahora, por la dureza del corazón humano, porque el pecado entró al mundo y porque nosotros adquirimos la naturaleza humana que nos lleva a buscar nuestros propios caminos, es que existe el divorcio, pero ese no es el plan divino. Yo entiendo que en muchas circunstancias, por causa del pecado, no es posible que una pareja continúe junta. No es posible. Puede ser hasta peligroso. Pero eso es por causa del pecado. Ese no era el plan original de Dios. Bueno, vamos adelante. Jesús y los niños. Esto sucedió en Jericó. Marcos 10, 13 al 16 dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Palabra fuerte, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Interesante. Si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí? ¿Que tienes que volverte inocente como un niño? ¿Que tienes que volverte crédulo como un niño? ¿Que tienes que volverte sin noción de las cosas como un niño? ¿Por qué tienes que volverte como un niño para entrar al reino de los cielos? Si hay una característica de todo niño, es su incapacidad de salir de un problema solo. Lleva a un pequeño a la selva, dale comida, déjale comida, ropa, remedio, medicina y abandónalo. Con todos esos recursos, en poco tiempo va a estar muerto. Si hay una cosa típica del niño, es su dependencia del padre, de la madre. Cuando Jesucristo dijo aquí, dejen que los niños vengan a mí, no les impidan. Estaba hablando sí de los niños, pero cuando después dijo, si no son ustedes como niños, no entrarán en el reino de los cielos, estaba hablando de la dependencia de los niños de los mayores. La dependencia. Nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos porque sabemos hacer las cosas, porque podemos hacer las cosas, porque tenemos capacidad de realización, de portarnos bien, de cumplir todo. Vamos a entrar al reino de los cielos en la medida en que aprendamos a depender de Dios. Nuestras buenas obras no pueden ser fruto de nuestros esfuerzos, tienen que ser fruto de la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Y para que nuestras obras buenas sean frutos de la gracia de Jesús, tenemos que depender de Él todos los días. Tenemos que buscarlo a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación. Ahora, si tú no oras, no estudias la Biblia, no buscas una persona para Cristo, ¿cómo puedes decir que dependes de Dios? No, tú dependes de tus propias fuerzas. Si sales a la lucha de la vida sin pasar tiempo con Dios, ¿cómo vas a decir que estás dependiendo de Dios? Después, ¿te portas bien? Claro que te puedes portar bien. Con un poco de autodisciplina puedes portarte bien. Pero las personas que no creen en Dios afuera, en el mundo, también no tienen un poco de autodisciplina y se van a salvar. No, porque la salvación es Cristo.
Porque la salvación no depende de tus buenas obras, la salvación depende de tu dependencia de Cristo, de tu comunión con Cristo, y las buenas obras serán el resultado de esa comunión. Entonces serán buenas obras, pero no buenas obras de cáscara, sino buenas obras que nacen del corazón, frutos del Espíritu en tu vida. A la tercera parte, vamos, dice así: la mejor inversión. Y aquí vamos a hablar del joven rico. Leo Marcos 10, 17 y 18. Dice: al salir él, Jesús, para seguir su camino, ¿salir de dónde? De Jericó. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y tú conoces el resto de la historia. El joven le dijo: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: va, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. Para entender este asunto del joven rico, hay que entender lo que acabo de decir en la parte anterior, la dependencia de Dios. Tienes que volverte como un niño, a depender de Dios para entrar en el reino de los cielos. Ahora viene el joven rico y se arrodilla: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es que el joven rico es el típico judío que quiere hacer algo para recibir la recompensa. Para él la salvación es la recompensa por portarse bien. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y tú sabes que hoy hay muchos cristianos que piensan que la salvación va a ser porque no fueron para aquí, porque no fueron para allá, porque no comieron esto, porque no vistieron esto, porque no escucharon esto. Quiere decir que esas cosas determinan su salvación, y eso no es verdad, querido. Pero por otro lado, el hecho de que tú eres salvo en Cristo no quiere decir que tienes que vivir como quieras, que tienes que vestirte como quieras, portarte como quieras, conducirte como quieras. No. ¿Por qué será tan difícil mantener el equilibrio? Vivir en Cristo, depender de Cristo, buscar la gracia maravillosa de Cristo y después permitir que brote de manera natural las buenas obras en la vida cristiana. El asunto es que cuando una persona dice: yo dependo de Cristo, yo creo en la gracia de Cristo, yo vivo en Cristo, lo primero para mí es Cristo, Cristo es lo único, Cristo es el principio, el medio y el fin, pero no anda en los caminos de Dios, es porque lo que Él dice, que Cristo en mí, que todo es pura palabra, pura teoría vacía, pura música que canta, que emociona, pero no es realidad que vive, querido, porque la verdadera dependencia de Cristo, vuelvo a repetir, involucra el estudio diario de la palabra de Dios, la oración en todo tiempo y el traer una persona para Cristo. Ahí sí estás dependiendo de Cristo. Y cuando tú haces eso de manera natural, van a aparecer los buenos frutos en tu vida. El joven rico es el típico muchacho que estaba dentro de la iglesia y estaba perdido. Cumplía todo, seguía todo, guardaba, porque cuando el Señor Jesús le dijo: guarda los mandamientos, él dijo: ¿pero qué mandamientos, Señor? Pues no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando soy un joven. Ahí está tu problema. Tú haces todo eso, pero tu corazón no es mío. Yo no estoy en tu corazón está el dinero. Entonces, ¿quieres ser feliz de verdad? Abandona el dinero, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Cuidado con salir ahora y vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, porque mañana ¿cómo comes? ¿Cómo cumples tus responsabilidades en esta vida? Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo era: colócame a mí en primer lugar, porque en este momento el dinero está en tu corazón. Y tú puedes respirar aliviado diciendo: bueno, gracias a Dios yo no tengo dinero. Sí, pero de repente la música está en primer lugar, de repente el internet está en primer lugar, de repente la esposa, el esposo está en primer lugar, de repente una filosofía de vida está en primer lugar, y Jesús está por último. Eso es lo que Jesús estaba diciendo: colócame a mí en primer lugar, porque si no me colocas en primer lugar, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana. Hay una lección que el Señor Jesús quiso enseñarnos, y es que el verdadero problema no son las riquezas,
sino el amor por las riquezas, el colocar las riquezas en primer lugar. Y eso lo explica en Marcos 19, 24 al 27. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es muy interesante. Más fácil es entrar, que un hilo entre por el ojo de una aguja, ¿eh? Que un rico entre al reino de los cielos. Y se ha aquí hecho muchas conjeturas. Hay gente que dice, no, es que el ojo de la aguja era un hueco al lado de la puerta principal y el camello para pasar con la carga no podía pasar, tenía que desvencijarse la carga y después arrastrarse para entrar. Oh, querido, aquí no está hablando de un camello literal, ni de una aguja literal. Aquí se está hablando es una figura para explicar que es imposible que un hombre que ama el dinero o que ama cualquier otra cosa menos a Jesús entre al reino de los cielos. Pero dice, para los hombres esto es imposible. No es palabra mía, es palabra de Jesús. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y un hombre millonario, lleno de riquezas, puede convertirse y ser un fiel administrador de las riquezas. Y puede ser feliz dentro de la iglesia. Claro que sí. Yo he visto tanta gente abandonar. En el caso del joven rico tendría que abandonar dinero, pero hay gente que abandonó la fama, abandonó el poder, abandonó tanta cosa para seguir a Jesucristo. No es fácil. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a la cuarta parte. ¿Puedes beber mi copa? Los discípulos creían que la copa de Jesús era el poder, la fama, ganar el aplauso, la consideración del mundo. Jesús les dice todo lo contrario. En Marcos capítulo 10, 42 al 45. Les repite un pensamiento que ya les viene repitiendo hace rato. Les dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, les está diciendo, ustedes también quieren eso, enseñorearse. Sigo leyendo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa era la copa de Jesús. Y les preguntó a los discípulos, ¿están dispuestos a beber mi copa? Y ellos dijeron, sí, pensando en el poder y en la gloria. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes están equivocados. Entre el mundo el primero se enseñorea, pero yo he venido para servir y para morir. ¿Aceptas beber mi copa? En otras palabras, ¿aceptas andar en mis caminos? Pues mira lo que te va a esperar. Termina esta lección hablando con una pregunta que Jesús hace. ¿Qué quieres que te haga? Y esta pregunta se la hizo a un ciego. Esta historia está en Marcos 10, 46 al 52. Voy a leer comentando la historia. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, recuérdate que en Jericó Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí. En Jericó también fue el incidente del joven rico. Y ahora en Jericó también sucede este otro incidente del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud.
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Sentado junto al camino mendigando. Esta es la situación de los ciegos espirituales. No se dan cuenta, pero están junto al camino mendigando. ¿Mendigando dinero? No. Mendigando pan, no. Mendigando piedad, mendigando comprensión. Este mundo no me acepta, nadie me quiere. Mendigando poder, mendigando simpatía, en fin. Cuando no tienes a Cristo, dependes de las personas. Si te aplauden o te critican, eso te afecta, pero cuando tienes a Cristo, no. Pero para eso, tus ojos tienen que abrirse a las verdades espirituales. Sigo leyendo. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En las grandes reuniones de evangelismo, ¿cuántas veces yo llamo a las personas para venir a Jesús? Estuve en el Estadio Nacional de Perú, estadio repleto, miles de personas que no pudieron entrar, se quedaron atrás, sufriendo por no poder entrar. En la hora del llamado, ¿cuántas personas se levantaron? Pero también cuando hago el llamado, muchas personas no se levantan. Entonces algún amigo tiene que acercarse a esa persona que está en duda y decirle: ten confianza, levántate, te llama. No te llama el pastor, te llama el Señor Jesús. Y Jesús, cuando llama, no te llama para hacerte mal, te llama para hacerte bien. Recuérdate eso. Bartimeo entonces, arrojando su capa, se levantó. Arrojando su capa. ¿Para qué tenía la capa? Para abrigarse, porque vivía en la calle, mendigando. Pero cuando se levantó, ahora se levantó con fe y arrojó su capa. ¿Por qué? Porque ya no necesitaría más de esa capa, porque ahora viviría como un hombre con la visión plena. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos pensamientos. ¿Qué quieres que te haga? Este momento yo te pregunto, en el nombre de Jesucristo, ¿qué quieres que Jesús haga en tu vida? ¿Qué quieres? Levántate, ven a Él. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida?